Hola, espero que estés muy bien. Antes de empezar quiero decirte que la comparativa más larga, completa y detallada entre estos dos modelos la encuentras en mi canal en un video cuyo link dejo en la descripción. Este video lo hago a manera de resumen para que puedas decidir cuál de estos televisores debes comprar o cuál te conviene más. Primero que todo, quiero que sepas que ambos modelos son Smart TVs 4K con pantalla LCD, con panel VA y con tecnología de retroiluminación LED directa sin función de atenuación local. El rendimiento en escenas oscuras en teoría debería ser bueno en ambos modelos porque tienen panel VA y porque su cantidad de brillo no es muy alta. Pero en la teoría el rendimiento es mucho mejor en el Hisense porque muestra menor intensidad del efecto conocido como clouding o efecto de nubosidad, mientras que en el LG se observa mayor efecto clouding, y aunque eso le permita un mejor nivel de detalles en algunas escenas, puede resultar molesto para algunas personas, así que en esta área sabes que te conviene más el Hisense. En cuanto a colores y brillo, también te conviene más comprar el Hisense a 6K porque puede alcanzar una mayor profundidad y saturación de color sin llegar a exagerar, y además en cuanto a brillo puede lograr una cantidad levemente mayor, aunque no por mucho. El nivel de detalles es bueno, aunque también lo es en el LG, pero si para ti es importante que tu televisor sea compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, entonces el Hisense sin duda alguna es la opción que debes escoger, sin desmeritar el trabajo del LG con HDR10. En cuanto a escalado de imagen, los resultados entre ambos modelos son muy parejos y más que decentes, aunque sigue habiendo la diferencia de mayor profundidad de color por parte del Hisense. Recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de color de grises es un punto en contra que tiene el Hisense porque, como puedes notar, muestra mucho efecto de pantalla sucia y bordes de pantalla sombreados, aunque al ver contenido con mucho color como por ejemplo deportes, esas características negativas no sean tan perceptibles. Es cierto que los resultados en el LG son mejores, por lo cual si eres de ver muchos deportes, entonces en este aspecto te conviene un poco más el LG. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla es decente en ambos modelos, siendo levemente mejor en el Hisense, por ende puede ser un poco mejor para una habitación iluminada. Los ángulos de visión son terribles en ambos modelos, lo cual se debe al hecho de que tienen paneles VA, y aunque en la práctica el resultado luce peor en el LG, ninguno de estos modelos es bueno para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. El manejo del movimiento es un punto a favor del LG porque puedes decrecer de forma automática o manual el efecto de vibración o conocido como efecto Judder, mientras que en el Hisense no. En el apartado gaming, ambos modelos tienen modo juego y modo de imagen para escoger y así tener mayor variedad sin que esto afecte de forma negativa el rendimiento ni los tiempos de input lag. En el LG los puedes escoger desde la Game Bar, mientras que en el Hisense lo haces en el menú de configuraciones. Ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. La ventaja del Hisense es que es compatible con frecuencia de actualización variable, mientras que el LG no, aunque en la práctica esto no hace una gran diferencia en este caso. Los tiempos de input lag en ambos modelos son buenos tanto en la teoría como en la práctica. Y en cuanto al rendimiento con videojuegos que tienen muchas escenas oscuras y movimientos rápidos, el efecto ghosting es menor y casi imperceptible por parte del Hisense, mientras que en el LG se percibe un poco más, aunque sin llegar a convertirse en algo increíblemente molesto. Por ende, en el apartado gaming, el Hisense gana, aunque no por muchísima diferencia. En el apartado Smart debes saber que el sistema operativo del LG es WebOS y el del Hisense es Vida, pero en otros países tal vez puedas conseguir al A6K con Google TV. Ambos sistemas operativos tienen sus cosas buenas y no tan buenas, pero en cuanto a aplicaciones el sistema operativo Vida carece aún de muchas, por lo cual sería una desventaja. Al LG le puedes comprar un Magic Remote aparte para acceder a los comandos de voz y al puntero en pantalla. La fluidez del sistema operativo es un poco mejor por parte del Hisense. Ambos tienen la función de compartir la pantalla de tu smartphone y los navegadores de internet son propios de cada sistema operativo. En cuanto a las entradas, el Hisense tiene dos leves ventajas, y es que cuenta con la opción para entradas compuestas y un puerto de 3,5 mm para auriculares. Por todo lo demás, ambos tienen lo mismo: dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con EARC o canal de retorno de audio mejorado.
En cuanto a sonido, en el manual de usuario del Hisense se menciona que la potencia es de 24 watts, aunque en algunas páginas se menciona que es de 16 watts. Y la verdad es que en la práctica sí pareciera que fuera de 16 watts porque el rendimiento general se siente muy inferior en comparación al LG, tanto en potencia como en nitidez, por lo cual en esta área te conviene más el LG. En resumen, el LG es mejor para ti si necesitas un mejor manejo del movimiento al ver películas o deportes, porque además muestra menos efecto de pantalla sucia, y también en cuanto a tener un mejor sistema de sonido, además de tener mayor variedad de aplicaciones y la posibilidad de adaptarle un Magic Remote. Pero no quiero demeritar al Hisense porque tiene mayor saturación de color, un poco más de brillo, mejor rendimiento en escenas oscuras y es compatible con Dolby Vision, aunque para mí eso no hace una gran diferencia. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.